Vamos a orar. Señor, jamás nos vamos a cansar de adorarte con esa canción, Señor. Señor, porque la realidad es que no hay lugar más alto, más grande que estar a los pies tuyos, Señor. Señor, ahí donde sentimos tu amor. Señor, ahí donde sentimos tu protección. Señor, ahí donde tú nos recuerdas, Señor, el amor tan grande que tú nos tienes, Señor, que diste tu vida por cada uno de nosotros y el tercer día resucitaste de entre los muertos, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a poder acudir a ti en nuestros momentos difíciles. Enséñanos, Señor, a través de tu palabra, Señor, lo que debemos hacer cuando sí viene el temor. Háblanos, Señor, una vez más, que podamos salir de aquí, Señor, diferente como hemos entrado. Que podamos salir de aquí, Señor, siendo el esposo, la esposa, el hombre, la mujer, los padres que tú quieres que seamos. Señor, que no importa dónde estemos, en el hogar, en el trabajo, en la calle, que este mundo te vea a ti a través de cada uno de nosotros. No importando lo que esté sucediendo en el mundo entero, en nuestro país o en nuestro estado o en nuestra ciudad, Señor. Que tú puedas reflejar quien nosotros somos, Señor. Te pedimos perdón por nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras dudas y nuestros afanes. Esto lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Pueden sentarse. Hoy queremos compartir sobre un tema que es bien real para mi vida. Queremos compartir sobre un tema que es bien real para su vida. Un tema que la realidad es que es un tema bien real para cada uno de nosotros. El tema de hoy nos ha visitado a cada uno de nosotros en diferentes etapas de nuestra vida. No importa la edad, si teníamos 5 años, si teníamos 15 años, si teníamos 30, 40 o 50, este tema nos ha visitado. Nunca sabemos cuándo viene. Este tema llega inesperadamente. Este tema llega sin aviso. Este tema la mayoría de las veces no toca ni en la puerta. Este tema la mayoría de las veces nos tumba la puerta. Este tema quiere hacer residencia en nuestro hogar. Y el tema que queremos hablar hoy en día es sobre el temor. Y yo creo que es una realidad lo que hemos compartido en ese momento, que el temor no viene y nos toca en la puerta, simplemente viene y nos tumba la puerta. Y no importa la edad en la cual vivimos, la realidad es que nunca estamos listos para el temor. Nosotros nunca estamos listos para esa llamada y dejando saber que tenemos un tumor, que tenemos cáncer, que tenemos una enfermedad. Ninguno de nosotros estamos listos para esa llamada, para que nos dejen saber que un familiar, que una vecina, que una amistad ha muerto. La realidad es que todavía estamos viviendo en temor. Por eso todavía andamos con las caretas. Por eso todavía andamos cuidándonos, porque andamos en una pandemia. Ahora, el temor nos hace dos cosas. Lo primero que el temor nos hace pensar si Dios está presente en medio de mi temor. ¿Cuántas veces no hemos estado en el médico, en un funeral, y estamos pensando, bueno, ¿soy yo el próximo? ¿O estamos esperando la llamada del médico? Y entonces nos hace pensar si Dios está presente. Y tristemente también el temor nos hace pensar si el Señor le interesa el temor que sentimos. Iglesia, tenemos que llegar a la realidad que el temor es real. Y yo no soy uno de esos pastores que dicen, vengan a los pies, Señor, y no van a tener temor y no van a pasar por momentos difíciles. La Biblia dice que sí vamos a pasar por momentos difíciles, pero tengan confianza, Él ha vencido el mundo. Y si el Señor pasó por lo que pasó, claro que nosotros vamos a tener que pasar momentos de temores. Ahora, entiendan, el temor es un buen maestro si podemos aprender cuando llega el temor. Pero entiendan esto, el temor es un líder horrible, porque viene a quebrantarnos, viene a quitarnos la paz, viene a sembrar esa semillita de temor en nuestra vida. Por eso la Biblia, en una manera u otra, dice, no temáis, más de 365 veces en la Biblia. En otras palabras, cada mañana,
Usted puede levantarse en los 365 días del año y podemos saber que la Biblia nos llama a no temer. En otras palabras, podemos confiar en el Señor cuando llega el temor. Los invito a que abran sus Biblias a Marcos capítulo 5 y vamos a estar mirando versículos de 21 al 43. Estos versículos nos van a enseñar qué podemos hacer cuando el temor llega a nuestra vida. Conocemos la historia de Jairo y su hija y lo hemos predicado hace como 2 años y medio, pero lo vimos desde el punto de vista que es lo que la hija de Jairo vio en Jairo. Hoy queremos ver ese milagro desde la vida de Jairo. La hija de Jairo estaba enferma. Qué dolor para los padres cuando tenemos un hijo enfermo. Yo creo que todos nosotros preferimos ver a nuestros hijos brincando sobre el sofá, corriendo, con heridas en sus rodillas de estar montando bicicleta. Pero cuando llega que nuestros hijos se sientan en un sofá, cuando están enfermos, claro que sentimos temor. Y eso es lo que estaba pasando a Jairo. Su hija estaba enferma. Claro que él estaba sintiendo temor. Y no solamente eso, pero después le dan la peor noticia que un padre puede recibir. Cuando le dicen, no te preocupes más, ya tu hija ha muerto. Y en medio de todo este temor, Jesús le dice 4 palabras a Jairo. Y la vamos a verlo hoy en esta historia. 4 palabras. En medio de este temor, lo único que Jesús le dice a Jairo en Mateo 5:36, pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga 4 palabras. No temas, solo cree. No temas, cree solamente. Y estas son las palabras que el Señor le da. Este fue el mensaje que el Señor le da a Jairo. Y este es el mensaje que el Señor nos da a nosotros hoy en día. No temas, escuchen iglesia, no temas, solo cree. En 1933, el presidente Franklin Roosevelt de los Estados Unidos, en el 4 de marzo, cuando los Estados Unidos estaba pasando por tremenda depresión, estas son las palabras famosas que él dijo: lo único que hay que temer es al miedo en sí. Así que tenemos que ver que Jesús nos dice hoy hacia su iglesia, nos dice a cada uno de nosotros, no temas, cree solamente. Iglesia, tenemos que escoger. Escuchen mi corazón esta mañana. Tenemos que escoger entre el Señor o sobre el temor. O de verdad somos hijos de Dios, si de verdad somos el pueblo de Dios, es tiempo que su iglesia pare de vivir con tanto temor. Sí, Satanás es poderoso, pero no es todopoderoso. Sí hay pandemia, sí hay rumores de guerra, sí hay guerra, pero todo eso está en la palabra de Dios y se está cumpliendo. Y no tenemos que tener ese temor. Miren lo que dice Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tenemos que confiar en Él y Él nos va a dar esa paz que nosotros necesitamos. Pero los invito a que abran Marcos, capítulo 5, 21 al 43. Miren lo que dice versículos 21 y 22. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Lo primero que vemos es que Jairo no tuvo temor en buscar a Jesús en su temor. Jairo estaba viviendo en esos momentos con su hija enferma, momentos difíciles de temor, pero se dieron cuenta. Lo primero que Jairo hizo fue y buscó a Jesús. No le importó su título de principal de la sinagoga, no le importó que tenía autoridad como principal, no le importó la responsabilidad que él tenía en la sinagoga, no le importó los ritos, no le importó las tradiciones. Lo que hizo Jairo cuando hubo temor en su vida es que fue a buscar a Jesús. Es interesante porque cuando hubo temor en su vida, Jairo no buscó la brujería. Yo no sé aquí en Georgia, pero en Miami cualquier situación buscan brujeros, buscan la santería, empiezan a oír y a leer todos los horóscopos. Nosotros conocemos personas llamadas cristianas
que no salen de su casa hasta que no lean el horóscopo. Y vemos que cuando el temor vino a la vida de Jairo, lo primero que él hizo fue buscar de Jesús. No empezó a tomar. Hoy en día la gente toma cuando están tristes, cuando hay temor. La gente toma cuando están felices, cuando hay que celebrar, cuando están angustiados. Pero vemos que Jairo no tomó. Jairo no cogió droga, ni legales ni ilegales. Su temor no lo llevó a un divorcio. ¿Sabían ustedes que los matrimonios con niños con problemas, 77% de los matrimonios terminan en divorcio? Cuando hay temor, en vez de buscar divorcio, en vez de estar peleando con la familia, ¿qué si hacemos lo que hizo Jairo? Buscó del Señor. Su temor lo llevó a buscar a Jesús. Ahora, no solo Jairo tuvo temor, no tuvo temor de buscar a Jesús en su temor, pero vamos a ver que Jairo no tuvo temor de postrarse a los pies de Jesús en su temor. Miren otra vez versículo 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y ya conocemos porque lo hemos predicado, la palabra postrar es caer de cara. La palabra postrar es simplemente llegar delante del Señor y adorarlo de cara, de saber que no somos dignos, de saber que Él tiene el poder, de saber quién Él es en nuestra vida. Iglesia, es tiempo de caminar con el Señor cuando venga el temor. Es tiempo de verdad de adorar al Señor, de pasar tiempo con el Señor cuando tengamos temor. Qué bella esa última adoración que cantamos. Dice, no hay lugar más alto, más grande que estar a sus pies. A tus pies arde mi corazón. Usted se puede imaginar lo que Jairo estaba sintiendo cuando buscó a Jesús y cayó de cara. Esa adoración dice, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad. Me encanta esa parte. De verdad, estar de cara delante del Señor es mi lugar de seguridad, y aquí permaneceré postrado a tus pies. Es tiempo de aceptar que el Señor tiene un propósito para nuestra vida. Es tiempo de tener la convicción que hay un propósito en nuestra vida cuando el Señor permite que el temor venga a nuestra puerta. Y lo vemos ahí en ese versículo 22. Dice, y se postró a sus pies. Ese es el propósito del temor cuando viene a tumbando la puerta. Ese es el temor del propósito cuando viene tocando o cuando quiere invadir y quitando la paz. El propósito del temor es para que nosotros podamos buscar del Señor y que de verdad nosotros podamos caer de pies de cara delante de Él. Porque aquí viene una pregunta y respiren profundo. ¿A qué nos estamos postrando? ¿Nos estamos postrando como vemos en medio de esta historia, en que la mujer de flujo dice que se gastó todo el dinero con todos los médicos y con todo, y que nada le servía? Yo no estoy diciendo que no vayan al médico, porque le damos gracias al Señor que Él le da la sabiduría a los médicos, pero su confianza no está en los médicos. Nuestra confianza tiene que estar en nuestro médico divino. Y vemos entonces, tenemos que hacernos la pregunta, ¿a qué estamos postrados? Estamos postrados al dinero, al trabajo, a las cosas materiales. Pero no solo Jairo no tuvo temor de buscar a Jesús en su temor. No solamente Jairo no tuvo temor de postrarse a los pies de Jesús en su temor. Pero me encanta porque este mismo relato de Jairo, en Lucas 8:41, escuchen esto. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa. Wow. Jairo no tuvo temor de invitar a Jesús a su casa en su temor. Iglesia, es tiempo de vivir en obediencia. Iglesia, por favor, es tiempo de orar juntos en nuestros hogares. Porque mi temor es que nosotros somos bien espiritual, y lo hemos hablado muchas veces. Nosotros somos bien espiritual aquí en la iglesia, y sabemos cuándo levantar la mano, sabemos cuándo cerrar los ojos, sabemos la música, sabemos Salmo 23, lo sabemos todo. Pero la pregunta, ¿hemos invitado a Jesús a nuestra casa o lo dejamos aquí? ¿Invitamos a Jesús a nuestra vida? Háganse la pregunta y no levanten la mano, esto no es confesión. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró con su esposa o con su esposo en su casa? Porque aquí somos bien espiritual y bien cariñosos,
Pero ¿cuándo fue la última vez que nos llevamos a Jesús con nosotros para nuestra casa? Vemos que aquí no solamente Jairo lo buscó, no solamente Jairo lo adoró, cayó de cara, pero aquí vemos que esos versículos dicen que le rogó que fuera a casa. Es tiempo de adorar juntos. ¿Cuándo fue la última vez que decimos, oye, los próximos 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, en un día de 24 horas, vamos a poner la adoración en la casa? No solamente aquí, sino en la casa. Si algo debíamos haber aprendido en la pandemia, es que no solamente venimos a la iglesia a adorarlo, que tenemos que hacerlo en la casa. Cuando no podemos tener a los muchachos aquí guiándonos en la adoración, es adorar en el carro, es adorar en la casa. Por eso me encanta que dice que él le rogaba que fuera a su casa. Pero miren otra vez ahí en Marcos, versículo 23. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizada, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Es tiempo, iglesia, cuando sentimos ese temor de aferrarnos al Señor y aferrarnos a lo que Él puede hacer dentro de su voluntad. Si es la voluntad del Señor que haga un milagro, Él lo va a hacer. Si no hace un milagro, todavía Él sigue siendo Dios. Algo que a veces a mí me estremece es, bueno, Dios es bueno porque levantó a mi esposa de la cama. Escuchen, eso está mal. Dios es bueno aunque lo levante o no lo levante. Dios sigue bueno aunque sane o no sane. Porque Él sigue siendo Dios. Ahora miren este versículo 24. Fue pues con él, Jesús, y le seguía una gran multitud y le apretaba. Me encanta eso. Dice, fue pues con él. El Señor está dispuesto a ir con nosotros. El Señor está dispuesto a ir con nosotros cuando no podemos tener temor de buscar de Jesús. Jesús quiere que nosotros podamos sentir su presencia, pero tenemos que postrarnos delante de Él. Jesús está dispuesto de verdad a ir con nosotros, pero la realidad es que no podemos tener temor de invitar a Jesús a nuestra casa. Iglesia, vale la pena. Vale la pena cuando invade el temor de buscar al Señor. Y vale la pena de caer de cara delante de Él cuando hay temor en nuestra vida que es real. Vale la pena de llevarlo a nuestra casa. Versículos 25 a 34, no lo vamos ni a leer, lo hemos predicado. Y es la mujer de flujo de sangre. Y conocemos la historia. Esa mujer lo había gastado todo y decía, y en el griego dice constantemente, si solo puedo tocar el manto del Señor, si solo puedo tocar el manto del Señor, seré salva. Y por fin lo toca, sabemos la historia. Y Jesús paró todo el desfile que había y él dice, alguien me ha tocado. Y los discípulos dicen, Señor, ¿cómo que alguien ha tocado si tiene cientos de gente que te están tocándote? Dice, he sentido cuando el poder ha salido de mi vida. Y sabemos que fue sanada. Y sabemos ese encuentro. Ahora, lo interesante es que esta historia está en medio de la historia de Jairo. Porque dice en versículo 24 que Jesús fue con Jairo a su casa. Pero de repente hubo este revolú, como dicen los puertorriqueños, hubo esta situación de la mujer de flujo de sangre. Esta semana yo aprendí algo leyendo esto. Miren el versículo 35. Mientras él aún hablaba, en otras palabras, todavía Jesús estaba hablando con esta mujer de flujo de sangre y que le había dicho, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tus azotes. Miren el versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? ¿Ustedes quieren saber lo que yo como pastor, yo Derek Cotto aprendí de este versículo esta semana? Que tengan cuidado en tener temor en la demora. ¿Ustedes se pueden imaginar lo que Jairo tenía que haber sentido en ese momento? Bueno, si el Señor no hubiera parado para sanar a esta mujer y tener que explicar por qué lo hizo y los discípulos discutiendo que quién lo tocó y quién no lo tocó. Escuchen, iglesia, no podemos tener temor en la demora del Señor. Porque ya cuántas veces lo hemos predicado. A veces nosotros nos ponemos bravos con el Señor porque no hace sanación. ¿Recuerdan María y Marta? No, porque si tú hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto.
A veces queremos un milagrito y a veces el Señor se demora para enseñar un milagro. A veces queremos el milagro de la sanación y el Señor quiere enseñando el milagro ¿de qué? De la resurrección. Lo hizo con Lázaro y escuchen, no tenemos que tener temor en la demora porque el Señor sigue siendo Señor. No hay tiempo, no hay años, no hay minutos, no hay segundos. El Señor sigue siendo Señor en medio de la demora. Tengamos cuidado en tener temor en la demora. Y es verdad, escuchen ese versículo otra vez. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Es verdad, pero no es el capítulo final. Es verdad que esa noticia tenía que haber quebrantado el corazón de Jairo. Es verdad que tal parece que en la demora de esta mujer Jesús no llegó a tiempo para sanar la hija de Jairo. Pero no es el capítulo final. Porque el Señor sigue siendo Señor. Miren el versículo 26. Pero Jesús luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Aquí están estas 4 palabras que comenzamos el sermón. Estas son las mismas 4 palabras para cada uno de nosotros. No temas, cree solamente. Y yo sé lo que ustedes van a decir. Escuchen, yo sé porque cuando se llevaron a mi hija a operarla de corazón abierto, claro que tiene que haber temor. Cuando tuve que darle ese beso antes que se la llevaran porque no sabíamos, nos habían dicho que la anestesia para los muchachos, el corazón no lo aguanta. Claro que hay temor. Pero qué lindo que podemos sentarnos ahí en el salón de espera y poder confiar en alguien que sí está en control. Y eso es lo que está pasando aquí. Él dice: no temas, cree solamente. Yo sé lo que ustedes deben estar pensando. Lo hemos pasado. Pero pastor, ¿cómo puedo creer en mi temor? ¿Cómo puedo creer en el dolor? Pero ¿qué si nos recordamos lo que dice Romanos 10:17? Porque a veces lo ponemos en calcamonía, en marcadores de Biblia, lo ponemos en un cuadro en nuestra casa. Pero miren lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En otras palabras, así que el creer es por el oír. Pero no oír bobería en la calle, no es oír los consejos que a nosotros nos conviene. Bien claro dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si necesitamos una promesa, oír la palabra de Dios. Si necesitamos un amigo, oír la palabra de Dios. Si necesitamos una respuesta, ves a la palabra de Dios. Si necesitamos confianza, ve a la palabra de Dios. Si necesitamos ayuda, ve a la palabra de Dios. Si necesitamos esperanza, ve a la palabra de Dios. Si necesitamos fe, ve a la palabra de Dios. Si necesitamos amor, ve a la palabra de Dios. Si necesitamos un abogado, ve a la palabra de Dios. Si tu matrimonio necesita ayuda, ve a la palabra de Dios. Si tus hijos están viviendo en rebeldía, ve a la palabra de Dios. Si te han atacado injustamente, ve a la palabra de Dios. Si te han roto tu corazón, ve a la palabra de Dios. Si tienes temor, ve a la palabra de Dios. Le dice ahí: no temas, cree solamente. Pero ¿de dónde vamos a de verdad crecer en nuestra fe? Es bien claro ahí. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que vemos, si de verdad no queremos vivir en ese temor, tenemos que ir a la palabra de Dios. Él le dice: no temas, cree solamente. Iglesia, no podemos tener temor de buscar a Jesús en nuestro temor. No podemos tener temor en caer de cara delante del Señor en nuestro temor. No podemos tener temor de invitar a Jesús a nuestros hogares cuando existe el temor. No tengan temor cuando hay una demora, porque vemos que el Señor está dejando que todo caiga en su lugar. Miren versículos 37 y 38. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Finalmente, no podemos tener temor de dejar entrar a Jesús en casa.
Porque no solamente lo buscó, vamos a ir a la iglesia los miércoles y los domingos. No solamente adoró, no solamente lo invitó, sino que cuando llegó el momento, dice que dejó que entrara en casa. Es interesante que dice que vio el alboroto. Usted dice, ay, pero que falta de respeto. En aquellos tiempos, cuando habían muertos y habían funerales, ustedes le podían pagarles a personas para que fueran allí a llorar. El día que yo me muera, ustedes no le estén pagando. Ustedes o lloran o no lloran. Entonces por eso había la... Entonces cuando Jesús hacía un milagro, todo el mundo se le quitaba la bobería. Y vemos ahí que dice que vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Es interesante que nos enseña que no podemos tener temor de dejar a Jesús entrar en casa. Déjame hacerle una pregunta. ¿Qué traemos a casa? ¿Traemos dinero? ¿Traemos un cheque? ¿Traemos comida? ¿Traemos regalo? ¿Pero hemos traído a Jesús a casa? Quiero decirle algo y no es para que se ofendan, mejor ni es para ustedes, es para toda la gente que ven después en Facebook. Hay personas, hay cristianos que le encanta ser espiritual aquí en la iglesia, pero no se llevan a Jesús ni lo dejan entrar para no tener que cambiar los malos hábitos que hay en la casa. Porque ahí sí gritamos, decimos malas palabras, miramos cosas que no debemos estar mirando, no cuidamos de nuestra esposa, no cuidamos de nuestros esposos, no cuidamos de nuestros hijos. Pero es tiempo que de verdad podamos permitir que Jesús entre a nuestra casa. Miren cómo termina esta historia, versículo de 39 a 43. Y entrando, qué lindo, y entrando. ¿Qué si paramos? Dijo, Señor, por favor, entra a mi hogar. No solamente a mi vida, pero que de verdad tú reines en mi hogar, en mi matrimonio. Dice, y entrando le dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Miren el versículo 40. Y se burlaron de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó muchos que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Escuchen, iglesia, en tu temor deja que su santidad, en medio de nuestro temor, permite que su presencia, en medio de nuestro temor, permite que su obediencia de verdad exista en nuestra casa. Y quiero terminar con estas palabras. Iglesia, en tu temor, dale la oportunidad. En nuestro temor, vamos a darle la oportunidad al Señor a hacer un milagro. En medio de todo el mundo donde estamos viviendo, con pandemia en pandemia, si no ponemos la careta, que si no ponemos la vacuna, que si no lo ponemos, en medio de lo que estamos viviendo, permitan que el Señor pueda hacer un milagro, si es su voluntad. Y si no es su voluntad, todavía vamos a creer en Él. Pero permita, denle la oportunidad que de verdad pueda haber un milagro. Que el Señor pueda hacer ese milagro en nuestra vida. Que el Señor de verdad pueda hacer ese milagro en nuestros matrimonios. Que el Señor pueda hacer ese milagro en todas las áreas. Para que la gente pueda creer en nosotros, claro que no. Para que la gente vea en la iglesia que nosotros tenemos, claro que no. Es para que de verdad el mundo pueda ver al Señor en nuestra vida. Ese es nuestro propósito. Ese es el propósito de cada uno de nosotros. Que de verdad la gente pueda mantener sus ojos en el Señor. Para que de verdad puedan ver que en medio de los temores que tenemos, que sí existen los temores que tenemos, nosotros vamos a buscar de Él, tal como Jairo lo hizo. Que nosotros en medio de nuestros temores vamos a caer de cara como Jairo lo hizo. Que en medio del temor vamos a invitar a Jesús a nuestra casa. Que en medio de nuestros temores, cuando hay demora, porque nosotros hoy en día vivimos en un mundo que lo queremos todo inmediatamente. Bueno, Señor, ya yo llevo 2 y 3 días orando por esto y porque no he respondido.
Que en medio de nuestros temores nosotros podamos seguir confiando en el Señor. Que en medio de los temores nosotros podamos traerlo a la casa. Que su presencia esté en nuestros hogares. Que su santidad pueda estar en nuestros hogares. Que nosotros el hecho que podamos permitirlo entrar a nuestros hogares, que le demos la oportunidad de hacer un milagro con nuestros hijos, con nuestros matrimonios, en cada uno de nosotros. Escuchen, iglesia, este mismo Jesús es el mismo de hoy en día. Pero que el temor no nos paralice. El temor nos puede paralizar, pero el temor nos puede darnos la fortaleza de hacer cosas que nunca hemos hecho. Ustedes han oído de testimonios donde carros le han caído arriba de los niños y que las madres solas han levantado los carros para que el niño pueda salir de ahí abajo. El temor o te va a paralizar o el temor te va a lanzar. En mi oración en este día, que el temor de verdad nos lleve a buscar de Jesús. Que el temor de verdad nos lleve a adorar al Señor. Que el temor de verdad llegue en nuestro corazón y decir, Señor, yo quiero que tú vayas a mi casa. Que el temor nos lleve a no desconfiar cuando hay demora, y los hay. Todos aquellos que se han hecho la prueba de coronavirus cuando estaba en lo peor, esos 3 días no chequeaban el email 500 veces y chequeaban a ver si lo han llamado para... El temor en la demora se convierte en un monstruo. Pero qué lindo que la única palabra que Jesús le dijo a Jairo, no temas, cree solamente. Y ese es el llamado para nosotros hoy en día. Que vamos a pasar por momentos difíciles, se lo aseguro que lo vamos a pasar. Pero que nosotros podamos aprender algo de Jairo en esta mañana. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, nos maravillamos, Señor. Que tú permites, Señor, que el temor venga a nuestra vida con un solo propósito. Para que nosotros te busquemos. Para que nosotros te adoremos. Para que nosotros te invitemos. Para que en medio de esas demoras, que a veces las noches son 24 horas, que nosotros podamos seguir confiando. Señor, qué lindo las palabras que tú le dijiste a Jairo. No temas, solamente cree. Pero Señor, vemos ahí en Romanos que dice que la fe viene por el oír. No oír lo que me dice el vecino, lo que yo quiero oír, sino de verdad oír de tu palabra. Señor, cuando venga ese temor, que podamos aferrarnos a tu palabra. Señor, que cuando ese temor nos tumbe la puerta de nuestros hogares, que podamos, Señor, adorarte en espíritu y verdad. Señor, tu palabra dice que en el amor no hay temor. Y la Biblia dice que tú eres amor. Señor, que te demos la oportunidad de hacer milagros en nuestro matrimonio. Que te demos la oportunidad, Señor, de hacer milagros con nuestros hijos, en nuestros hogares. Pero, Señor, todo empieza en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, en este día a tomar decisiones.